Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los programas que hacemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero recordad que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida. No es cierto, alguna vez se me ha olvidado. Pero bueno, normalmente no. Mandar un abrazo a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Bea Veledo, que es naturópata, nutricionista especializada en epigenética. Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues me alegro que sea así. Tenemos también a Sonia Ferrer, que es psicóloga y experta en terapia regresiva, hace constelaciones familiares y una barbaridad de cosas que nos comentarás a mitad del programa. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy estupendamente. Muchas Qué, gracias por invitarme nuevamente, Santiago. qué Gracias. maravilla, qué maravilla. Yo lo hago con todo gusto y placer, de verdad que sí. Y Leire, que es terapeuta holística especializada en aromaterapia y sanación energética. Leire, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues estoy súper ilusionada y súper agradecida por haberme invitado a tu programa, Santiago. Gracias. Hacerlo así es una maravilla. Pues si estamos listos todos, vamos al lío, que es un temazo el de hoy, porque la mayor parte del sufrimiento yo pienso que viene de aquí, ¿no? De lo que sentimos. Pero ¿de dónde vienen los sentimientos y cómo podemos trabajarlos? Así que vamos a empezar por ahí. Vea, ¿de dónde vienen las cosas que sentimos? O sea, nuestras emociones, ¿vienen de nuestros pensamientos o de alguna parte más? ¿Tú qué piensas? A ver, yo soy especialista más en lo físico que en lo otro, pero también soy de las que piensa, y aquí yo voy a hablar desde un punto de vista muy personal y no tanto profesional, porque creo que es así como tengo que manifestarme hoy. Yo creo que viene de todas partes, porque yo creo en la conexión de todo. Es decir, Ujú, no creo que haya una ruta única que te lleve a la emoción no, yo tengo ahí personalmente una visión y una percepción, pero por propia experiencia que las emociones están conectadas a muchas cosas, a muchas cosas, ujú. entre ellas los Pues pensamientos, evidentemente, pero que creo que son caminos bidireccionales. Pues vamos a irlo bidireccionales. viendo a lo largo del programa porque es muy interesante, saber de dónde vienen esos sentimientos que pensamos que no son solamente de los pensamientos, pero vamos a ver si es así. Sonia, ¿tú qué piensas? ¿De dónde crees que vienen las emociones, lo que sentimos? ¿De los pensamientos o de otras partes? Sí, bueno, un poquito en sintonía con Bea, yo creo que es un concepto bastante amplio. Es decir, no vienen solamente de los pensamientos, que es lo más habitual. O sea, la emoción es una reacción tanto biológica como psicológica. Entonces, desde lo psicológico sería desde los pensamientos, pero también puede venir a través del cuerpo. Ujú, Entonces, a través del cuerpo, yo pienso que sería a partir de, o sea, a partir de un pensamiento inconsciente o ideas que tenemos inconscientes, el cuerpo reacciona. Es decir, cuando no lo podemos expresar o no somos conscientes, sale a partir del cuerpo. Y luego ujú, también otro tipo de emociones sería las que se relacionan con experiencias pasadas, que también normalmente son inconscientes, eh, y ya si nos vamos más lejos, experiencias de esta vida y de otras anteriores, que es lo que trabajo yo especialmente con terapia regresiva. Así que es un mundo complejo esto de las emociones. sí, es complejo porque, claro, pensar cómo podríamos sentir sin tener el proceso mental es complicado, porque dices, vale, ¿cómo proceso lo que estoy sintiendo si no lo pienso? ¿Y de dónde viene? Por eso lo vamos a ver porque es complejo, pero es interesante. Leire, ¿tú qué piensas? ¿De dónde viene lo que sentimos? ¿De los pensamientos o de alguna parte más?
Bueno, yo creo que el origen de todo está en los pensamientos, ya sean conscientes o inconscientes. Son ideas que vienen muy fugaces. Realmente, al cabo del día, tenemos una media de unos 70.000 pensamientos, de los cuales tenemos un porcentaje mínimo de los que somos conscientes, ¿no? Entonces, los inconscientes son también capaces de alguna manera, hacernos sentir diferentes emociones de las que somos conscientes o no somos conscientes, como he dicho. Entonces yo creo que sí que en el origen, para mí personalmente son los pensamientos, provienen de los pensamientos. Pues yo siento, creo, pienso que va por ahí el asunto, ¿no? Lo que pasa con esto es que es tan inconsciente nuestro proceso mental, es tan automático, está tan automatizado, es tan impulsivo, que pensamos que no es así. O sea, pensamos que podemos sentir antes de pensar, pero no es así. Siempre hay un pensamiento fugaz, rápido, o sea, que nos genera una emoción. De hecho, uno podría pensar, vale, pero si tú me tocas, yo puedo sentir agradable, ¿no? Sin que tenga que pensar que es agradable. Sí, pero si el que te toca es una persona que no te agrada, aunque la sensación es agradable, el pensamiento que acompaña a la sensación es desagradable, con lo cual la sensación es también desagradable. O sea, no nos damos cuenta que estamos inmersos en un proceso mental inconsciente que no manejamos, inclusive cuando dormimos, que es el que dispara luego lo que sentimos. De ahí la importancia de trabajar los pensamientos si queremos cambiar los sentimientos. Sé que suena un poco trabalenguas esto, pero ahora lo vamos a ir viendo. Y hablando de trabalenguas, Sonia, esto me recuerda a lo de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué fue primero? La pregunta sería, ¿pensamos más luego sentimos o sentimos más luego pensamos? Sonia. Es complicado. O sea, sí que, o sea, bueno, es como dices tú, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero yo creo, es una intuición, ¿eh? A ver, esto desde la psicología se estudia, ¿no? O sea, las emociones están regidas por el cerebro límbico y luego está el racional, que sería el mental, es decir, que serían como los tres cerebros, no sé si habéis oído hablar de los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el racional, ¿no? Entonces, bueno, o sea, según el piso del cerebro, por decirlo así en plan metafórico, reaccionaría ante algo, ¿no? Entonces, sí que pienso que a nivel físico el cuerpo reacciona antes que el cerebro racional. Entonces, ahí es un poco debate. Sí que, Sí. sí que tiene que haber, o sea, yo creo que a nivel físico, o sea, cuando sentimos, a veces o sea, es más una experiencia previa que un pensamiento previo, bajo mi punto de vista. No sé qué piensan las demás, pero Claro, pero fíjate, Sonia, una experiencia previa basada en pensamientos que ya hemos tenido anteriormente, sí, en que es lo que nos información. antepone a esa sensación. Pero ahora vamos a seguir profundizando. Beatriz, ¿tú qué piensas? ¿Pensamos más luego sentimos, sentimos más luego pensamos? Es que lo comenté un poco en la entradilla. Yo, a ver, para mí emoción es energía en movimiento. Si pones la palabra en inglés, emotion, ¿no? Es la E de energía y motion es movimiento. Y energía es todo. Por eso yo decía que creo que las emociones pueden venir realmente, surgir de cualquier foco, pues del cuerpo, porque evidentemente si tú de repente tienes un dolor de estómago súper desagradable que te crees que te estás muriendo y retorciéndote, de ahí van a van a surgir emociones, ¿no? De rabia, de frustración, de enfado, pero también empato con una cosa que comentó Leire, y es que el origen de todo creo que es mental. Yo Ujú. creo en ese universo mental, del que somos un pequeño fractal. Entonces, pero que luego se pueden dar en el día a día, pues situaciones Ujú. en una dirección o en la otra, perfectamente. Y hay Pues mira, conexión entre el cuerpo. el ejemplo que has puesto es bueno, porque hazte cuenta que tienes un dolor muy fuerte del estómago, ¿vale? Ahí está la sensación, esa está ahí. Sí, pero es muy diferente a que tú sepas que es por la menstruación que te viene todos los meses, ¿vale? A que no te haya dado y pienses que es por una apendicitis o por una enfermedad terminal o por algo que te viene a la cabeza que puede ser malo. El dolor es el mismo, Sí. pero el pensamiento que acompaña a ese hace que sea completamente la experiencia diferente.
De ahí que sin darnos cuenta, si no controlamos los pensamientos que van atrás, vamos a estar sufriendo constantemente. ¿Te suena esto con sentido, Leire, o no? Sí, me suena con sentido y además, bueno, partiendo de la base esa del origen, según mi percepción, ¿no? Que primero está el pensamiento, después se surge la emoción. Esa emoción nos da después un resultado de más pensamientos. Entonces, ahí sí que es cierto que esa emoción provoca otros pensamientos, ¿no? Pero, y esos pensamientos pueden provocar a su vez otra emoción. Entonces es como una retroalimentación y por eso quizás no se sepa cuál es el origen real, ¿no? Pero yo creo que ante la pregunta de qué es primero emoción o pensamiento, es como yo para mí, como os he comentado antes, para mí es el pensamiento, que después retroalimenta eso, es como ese bucle continuo. De hecho, tan es así que si nos vamos a nuestra experiencia diaria, nos vamos a dar cuenta que hay muchas sensaciones que depende de lo que pienses sobre ellas, las vas a experimentar de una forma o las vas a experimentar de otra. ¿Cómo es posible? Si la sensación fuera más importante o fuera primaria per se, todos sentiríamos igual. Pero sin embargo no es así, Sonia. O sea, lo que habíamos dicho de que nos toquen, ¿no? Nos puede tocar una persona y lo que sentimos es maravilloso. Nos puede tocar otra persona y podemos sentir asco. Entonces, ¿cómo? Si no es porque viene el pensamiento y depende de lo que pienses respecto a una cosa, cambia la experiencia. Entonces, si pensamos que finalmente es el pensamiento el que manda, si yo quiero, Sonia, cambiar lo que siento, ¿no suena lógico que tendré que cambiar lo que pienso sobre eso? Exactamente, exactamente. Es decir, si quiero cambiar lo que siento, tendría que ir al pensamiento origen que está causando este sentimiento, esta emoción. Exactamente, sí, sí, sí. Esto, Beatriz, claro, si nos vamos igual a la experiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos programas? Que la gente se puede llevar estas cosas a casa y usarlas. ¿Qué quiere decir esto, Beatriz? Que si a mí hay una experiencia que me genera malestar, ¿vale? Es porque hay un pensamiento atrás que me está complicando esa experiencia. Sea la que sea, ¿eh? Aquí no conceptuamos, porque puede ser una experiencia aparentemente mala. Pongo un ejemplo, saltar de un avión. Hay gente que puede ser la experiencia más maravillosa de su vida y hay gente que le va a dar un infarto cayendo al suelo, ¿no? ¿Qué va a cambiar la experiencia? ¿Lo que sientes? No. Va a cambiar la experiencia lo que piensas respecto a lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque a ver, los pensamientos que van de la mano de las creencias son como el tinte del cristal a través del cual tú estás percibiendo. Al final las sensaciones vienen por nuestros sentidos orgánicos, físicos, la vista, el oído, no hay juicio, no hay valoración, el cuerpo siente o no siente, percibe o no percibe. Lo que tú después tengas a mayores como creencias o pensamientos va a hacer que es eso que tú percibas, es lo que decías tú antes con la caricia. Eh, pues es que has puesto un ejemplo perfecto, ¿no? Si estás con tu persona amada, evidentemente percibirás esa caricia de una manera diametralmente opuesto a una mujer, pues, perdonando el ejemplo, recién violada, ¿no? Que no querrá que la toquen ni con un palo, evidentemente. Entonces, sí, los pensamientos son fundamentales. Como digo yo, son el cristal a través del cual percibes Ujú. o cómo filtras, ¿no? Esa información que te llega a través de los sentidos. Sí, de ahí leeré que el tema de hoy sea tan importante porque si queremos cambiar nuestra experiencia de vida, no tenemos más remedio, por lo menos yo no conozco otra forma, bueno, ni yo ni mucha gente que está en este camino, otra forma que no sea cambiando tu pensamiento respecto a algo. Ahora la pregunta es, ¿podemos cambiar nuestra forma de pensar respecto a una experiencia para que la sensación, la emoción también cambie, Leire? Se puede cambiar y creo que se nos debería de educar para ser capaces, para poder gestionar nuestra vida desde ese punto de vista, ¿no? De todas, o sea, de ser capaces
el problema que hay en esta sociedad hoy en día es la falta de gestión emocional. Creo que se le ha dado muchísima importancia a lo racional y hay un déficit enorme a saber gestionar todas las emociones. Entonces, se puede reeducar el pensamiento sabiendo que nosotros no somos realmente esos pensamientos, sino que somos mucho más que ese pensamiento. Entonces, cuando tú te pones desde el punto de vista de observador, de decir, perfecto, claro, cuando estás metido en un bucle es muy, muy complicado. Yo he estado muchos años de mi vida metida en bucles de pensamientos, de creencias limitantes, hasta que te das cuenta que dices, no, o sea, yo soy mucho más que esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Estas creencias son mías? No, no son mías. ¿Estos pensamientos son míos? No, son heredados o bien de la familia o de la sociedad o de muchas situaciones que te pueden rodear en el día a día, ¿no? Entonces, no son tuyas y tienes que aprender a reeducarte en ese aspecto. Es complicado, es un trabajo que no se termina nunca porque la vida te pone a prueba constantemente para ver si vuelves a picar y caer de nuevo en esos pensamientos limitantes, ¿no? Claro, es que, pero esto que estamos hablando, que aquí es donde empieza la parte interesante, Sonia, es porque se abre una posibilidad maravillosa de vivir tu experiencia de vida de una forma completamente diferente, porque nos vamos a dar cuenta que la angustia, la preocupación, el miedo, la depresión, que todo viene de los pensamientos que tenemos sobre lo que tenemos que vivir o lo que hemos elegido vivir, la podemos cambiar si cambiamos el pensamiento base que nos genera eso. Volvamos al miedo. Si yo tengo miedo a algo, ¿cuál es el problema? El problema soy yo. El problema es lo que estoy pensando respecto a esa experiencia que no sé cómo gestionarla y la estoy llevando al miedo, ¿no, Sonia? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que pasa, o sea, para poder cambiar nuestros pensamientos base o originales que dan la emoción, em, pasa por un proceso principalmente de autoconocimiento, porque toda esta información básicamente es inconsciente. Entonces, desde ese trabajo de autoconocimiento puedo ir aprendiendo, puedo ir dándome cuenta o hacer consciente el inconsciente que está operando detrás de cada emoción. Claro. Sí, sí. Bueno, esto es un trabajazo, ¿no? Pero Aquí no lo estamos dejando fácil. A ver, aquí no estamos dorando la píldora a nadie. Esto cuesta mucho, mucho trabajo, pero vale la pena porque estamos invitándoos a que experimentes la vida de otra forma. Pongamos otro ejemplo, vea, que son magníficos para que la gente nos entienda. Me han dicho, pero a ver, Santi, hay cosas que son impepinables. Si se muere alguien que yo quiero, obviamente la emoción que acompaña es de tristeza, es de pérdida, de amargura. Digo, ¿por qué? Porque nos han enseñado así. Porque hay países, hay culturas donde la muerte, hay civilizaciones donde la muerte, y según cómo morías, era un honor, era un orgullo. Es que se buscaba. Entonces, ¿qué pasa? No entiendo. Si la muerte es dolorosa, trae tristeza y trae todo ese tipo de cosas, ¿por qué a unos sí y a otros no? Pues porque el pensamiento que traes atrás de lo que es la muerte es así. Pero si tú cambias tu pensamiento y piensas que la muerte, que cuando mueres, vea, es maravilloso porque tienes la posibilidad de contactar con estos seres, o porque lo sabes de antemano, o te recuerdas otras vidas, va a ser completamente lo que sientes, ¿no, Bea? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que volvemos al núcleo, ¿no? Que las creencias al final y los pensamientos son los que te marcan el camino. Evidentemente, para una persona, pues yo en mi caso personalmente sí creo, es que lo de la vida después de la muerte ya ni me gusta hablar así. Yo creo que no hay, es un continuum en realidad, ¿no? Es como que vas atravesando pantallas de un programa de ordenador. Es como cuando estás jugando con el Mario Bros. De mi época y vas superando etapas. Yo la vida la concibo así, lo cual a mí personalmente hace que mi punto de vista y a nivel de vida del día a día es más liviano, porque no sufro, no. De hecho, yo en una época de mi vida me autoconvencí de que existía la reencarnación, porque para mí era un alivio creer en la reencarnación, porque yo quería hacer, 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 y yo decía, ay Dios mío, es que no me da la vida, no me da la vida. Hasta que dije, bueno, tranquila, vea, si no es para esto, es para la siguiente. En La la siguiente, siguiente vida, claro, en la no te siguiente apures, ¿no? partida continúo y haré este curso y aquel otro y aprenderé a montar a caballo y no sé qué y tal, tal.
Entonces, el punto de vista es fundamental y hay que entender que hay infinitos puntos de vista y eso a la gente le cuesta entenderlo. Y es como querer ver una fogata. Tú te puedes ir moviendo alrededor de la fogata y lo que vas a percibir alrededor de la fogata, la visión ya va a cambiar, pues la vida es exactamente igual. Entonces es Por eso, abrirse a nuevos puntos de vista. sí, por eso es tan importante entender que si quieres cambiar, Leire, lo que estás sintiendo, inevitablemente tienes que cambiar lo que estás pensando. O sea, si no va a ser muy complejo que lo hagas al revés, ¿no? O sea, que venga el sentimiento de la misma forma de pensar. No, si hay algo que en tu vida actual te está afectando de sobremanera a nivel negativo y quieres cambiar esa sensación, esa emoción, tienes que irte al pensamiento. O sea, vas a tener que cambiar el pensamiento. Pero ahora vamos a empezar a dar alguna herramienta, el aire que se te ocurra, para que podamos cambiar ese pensamiento, que la gente que nos está escuchando diga, vale, os compro lo que me estáis diciendo, suena bien, pero entonces, ¿cómo cambio lo que pienso respecto a esto que me hace sentir mal? ¿Leire alguna herramienta? Bueno, primero creo que hay que estar totalmente, o sea, totalmente no, o el máximo tiempo posible consciente y presente en ti, en ver que eso que estás sintiendo no es tuyo, sino que viene por añadidura de algo, de creencias o de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y para, digamos, lograr como ese centro o estar sí, lo más alineado posible contigo, creo que pues hay muchísimas herramientas, pero por ejemplo, conectarte con tu respiración, el estar presente, el estar aquí ahora, el saber que en este momento lo tienes todo, o sea, no necesitas absolutamente nada más, esa alineación contigo mismo. La meditación creo que es algo fundamental también que puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, junto con la respiración, bueno, yo trabajo mucho con aromaterapia, ¿no? Entonces es muy chulo cómo saber cómo los aceites esenciales, las moléculas de los aceites esenciales pueden ayudarte en esas emociones. A, digamos, modificar de alguna manera tus sentimientos, cómo te encuentras en un momento dado, por ejemplo, súper nervioso y necesitas estar más en calma y te pones, por ejemplo, una gota de lavanda y cómo las revoluciones te bajan, ¿no? Esa Claro. podría ser otra posibilidad, el acompañamiento con aromaterapia. Pues ahí tenemos ya unas cuantas. Vamos de poco a poco porque si no, no dejamos ninguna. Que por cierto, ahora que has dicho lo del olor, ese es otro buen ejemplo. Porque a mí personalmente, yo cuando huelo leña quemada, me trae una sensación que uno podría pensar, ¿ves? Tienes una sensación sin pensar. No, porque yo cuando huelo leña quemada, me transporta al pasado, me trae recuerdos del pasado y esos pensamientos del recuerdo me generan la emoción que estoy sintiendo en el presente. Que es, me imagino que os pasará más o menos con ciertos olores a muchos lo mismo, ¿no? Sonia, ¿alguna herramienta para que ya haciendo consciente que lo que sentimos viene de lo que pensamos, podamos cambiar esas emociones? Sí, bueno, esto que estabas comentando de que cuando hueles leña te transporta a otra historia, ¿no? Esto es un anclaje, esto es una experiencia previa, ¿no? Lo que comentaba al inicio, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo poder cambiar estos pensamientos desde donde yo trabajo, desde todo el tema de la parte inconsciente? Se puede trabajar especialmente con regresiones porque vamos a la experiencia origen de las sensaciones que estoy teniendo ahora, ¿vale? Es decir, a veces estoy reaccionando de una manera exagerada ante alguna cosa, es porque hay una información ahí en el inconsciente que está operando. Entonces, es ideal en este caso la terapia regresiva porque vas o sea, vas a ese punto, a esa experiencia origen que está desencadenando la experiencia actual, la Ok. emoción actual. Entonces, y también el pensamiento actual, porque si pienso que este me cae mal y no sé de dónde viene, puede ser que sea Ujú. del pasado. Ok. Entonces, la terapia regresiva es ideal para eso. Las constelaciones también, porque nos están dando información inconsciente. Al final, creo yo que abordando lo que es inconsciente, lo que está operando inconscientemente,
nos da una comprensión que facilita el cambio de ese pensamiento que está creando esa emoción negativa. Pues tal cual, ¿no? De hecho, vea otro ejemplo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Que a lo mejor conocemos una persona y sabemos cosas de esa persona que nos hacen pensar fatal o sentir fatal cuando estamos con esa persona. Sin embargo, con el tiempo nos enteramos de otras cosas que nos hacen pensar de otra forma, que nos hacen sentir de otra forma respecto a esa persona y nos acaba cayendo genial o siendo los mejores amigos. ¿Y qué cambió? Lo que sentí en base a lo que pensé. Bueno, alguna herramienta, vea, que se te ocurra para... Bueno, pues a ver, es que comparto todas las que comentaron Leire y Sonia, ¿no? Yo así ahora, a bote pronto, para sumar algo más, las meditaciones, o sea, que no me viene la palabra ahora, lo de, mira, me quedé bloqueada, hablábamos de bloqueos antes. Canalizaciones, No, cuando quieres sentir y te metes en un sueño y lo creas conscientemente y lo llevas a visualizaciones. las visualizaciones, exactamente, no me venía la palabra. Pero llevar la sensación, conseguir llevar esas sensaciones al cuerpo, que sea físico, que lo traigas al mundo tangible, al aquí y a la ahora. Me encanta. Y después, pues mira, es que esto da también para 3 horas de programa, ¿eh? El tema de la Como nariz. casi todos. El tema de los olores y la nariz a mí me fascina, porque yo ya desde muy pequeñita decía que la nariz era como el portal para viajar en el tiempo. Ujú. Y era bien jovencita yo cuando decía eso. Y eso lo puedes empatar con la física cuántica, con las líneas temporales, ir a esa línea temporal a través de una regresión o de cualquier otra técnica y modificarlo tú como visual, como espectador en esa experiencia, verte ahí en ese trauma, en esa situación y modificarla, jugar a crear otra película y eso va a hacer que tu línea temporal de aquí esté modificada, aunque parezca mágico. No es magia, Completamente, ¿no? es Pero, por cuántico. ejemplo, en el tema de los olores, se me ocurre, tú a lo mejor puedes oler a jazmín y recrearte una historia infantil en la cual tú eras súper feliz, o puedes oler a jazmín y llevarte a la muerte, el velorio de un ser querido, donde pusieron, cuando tú eras pequeño, jazmines, y te recuerda siendo el mismo olor, ¿no? Por eso es tan Sí, importante irnos al pensamiento, que es lo que va a generar. A ver, la invitación es la siguiente. Tú tienes que darte cuenta que tú eres el que manda. exacto. Son tus emociones, no son de nadie más. Yo no puedo permitir que situaciones externas, personas externas vengan a manipular y no puedo. Bueno, sí lo puedo hacer, ¿no? De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Pero bueno, no es lo más inteligente, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta que yo tengo el que poder. Ahora, hay mucha gente que me dice, oye, Santi, pero es que yo no puedo controlar lo que pienso. O sea, a mí los pensamientos me llegan y ya están ahí. Digo, vale, te lo compro, pero sí puedes controlar qué vas a hacer con esos pensamientos que llegan. ¿Qué quiere decir? Que si me llega un pensamiento negativo, terrible, trágico, vale, ha llegado, déjalo pasar, no pasa nada, no te ancles, no le pongas foco, no le des poder, porque eres tú el que le estás dando poder a ese pensamiento. Si tú lo dejas pasar, que yo entiendo que no los puedes manejar, lo dejas pasar, entonces el problema es cuando llega un pensamiento negativo y tú lo coges, te lo quedas, lo acaricias, ¿no? Lo guardas, le das calor. Ahí estás perdido. Entonces, aunque te lleguen pensamientos de ese tipo, déjalos pasar, no les hagas caso. Cuesta al principio porque estamos como muy sincronizados, ¿no? Entre los pensamientos que llegan y la reacción. No reacciones, déjalo ahí y verás que poco a poco puedes empezar a trabajar con ellos porque de verdad que se puede y es maravilloso. O sea, tanto así que puedes cambiar por completo tu experiencia de vida. Sea la que sea, ¿eh? Aquí no hablamos de que tengas experiencias maravillosas, no, no, no. Lo que haya, lo que te toque, lo puedes vivir totalmente de una forma diferente. Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y cómo los podemos ayudar. Sonia, ¿empezamos contigo? Muy bien. Pues yo me llamo Sonia Ferré Magrià y soy psicóloga. Lo que pasa que, bueno, no soy una psicóloga al uso. Me he especializado en el abordaje del inconsciente y utilizo 3 técnicas, un poco por decirlo así, alternativas, o por eso digo que no soy una psicóloga al uso, porque me he especializado en terapia regresiva, en constelaciones familiares y también utilizo los muñecos como técnica proyectiva. Y también se puede hacer,
bueno, un formato así como una especie de constelaciones individuales. Entonces, la terapia regresiva o sea, es la herramienta que permite ir, siento yo, como más profundamente. Podemos ir a experiencias de la infancia, o sea, de esta vida, y también podemos ir a experiencias más lejanas que, si creemos en la reencarnación, pueden ser otras vidas. No es necesario creer en la reencarnación, porque a veces el inconsciente trabaja mucho a través de metáforas y no se trata de si fueron verdad o no, sino porque el inconsciente hace un trabajo que es como cuando estamos soñando, ¿no? Que muchas cosas no sabemos si son verdad o mentira, ¿no? Pero el inconsciente siempre está haciendo su trabajo. Luego también hago, como decía, las constelaciones familiares, que es un formato que se hace en grupo, y lo que se ve en una constelación es los patrones inconscientes que provienen de mi sistema familiar ante un problema. Es decir, tengo un problema, se abre una constelación y vemos qué dinámicas inconscientes están operando, bueno, y se hace un trabajo terapéutico para podernos de alguna forma ordenar y liberarnos de o sea, de este bloqueo, estos conflictos. Y luego el formato o sea, la terapia con muñecos sería un poquito como las constelaciones, pero en formato individual. Y claro, ahí los muñecos los mueve la persona, o sea, es un poquito más subjetivo, es un trabajo un poquito más íntimo, ¿vale? Pero las tres técnicas básicamente me permiten abordar toda esa parte inconsciente que está operando en mi vida actual, y yo no me entero de dónde vienen los tiros, pero están ahí operando todos los días. Así es. Sí, y eso es lo que hago. Perfecto, Sonia. Y ya sabes, ¿trabajas online, presencial? ¿Cómo trabajas? Exacto, es lo que iba a comentar. Trabajo en presencial en Madrid, que es donde estoy, y luego también lo hago todo en formato online. Incluso los talleres de constelaciones también los hago online. Hago las dos, o sea, los dos formatos, ¿vale? O sea, que no hay excusa, como digo yo. No hay excusa. Sí, se nos acaban, se nos En acaban. presencial o en online, o sea, no hay excusa para trabajar. Y bueno, y me podéis encontrar por teléfono, es el 696-086-783. También tengo perfil en Facebook, que es mi nombre, Sonia Ferrer Magrià. En Instagram, que he puesto Psicología del Inconsciente. Y ya está, ¿no? ¿Lo he dicho todo, Santiago? Sí. Yo creo que sí, yo creo que está toda la información ahí. Solamente invitar a la gente que le guste algo de lo que haces, que necesite algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale, Sonia? Gracias, sí. A ti, como siempre. Bea, ¿vamos contigo? Pues vamos conmigo. Venga. Pues nada, yo soy Beatriz Abeledo y tengo consulta de naturopatía. Soy especialista en nutrición celular barra ortomolecular. No es exactamente lo mismo, pero bueno, vamos a resumirlo diciendo que es lo mismo. Y en genética, epigenética, concretamente, hago una prueba en consulta que nos da una información física tremenda del estado del cuerpo en ese momento. Y a partir de ahí, pues se puede establecer un protocolo de actuación con suplementación, pues súper efectivo en muy poquito tiempo. 3 meses como mínimo, yo recomiendo siempre 3 meses, que es lo que lo que se requiere, se dice que se requiere para tocar realmente lo que es la memoria celular y que el efecto se sostenga en el tiempo después. Hago terapias energéticas también, y entre ellas es curioso porque estoy haciendo un ejercicio que va vinculado al ADN, y es llegar a esa parte del ADN en la que está precisamente grabada esa información emocional que arrastramos de la familia y que está ahí, y que los genetistas se dieron cuenta que lo que llamaban los genes basura son los que contenían precisamente toda esa información sutil. Y se puede trabajar también. Es decir, tú puedes modificar esa información. Y lo bonito de este ejercicio, de esta terapia, es que la persona toma conciencia de dónde viene, cómo se ha ido repitiendo ese patrón en su vida, y puede modificarlo ya en esa sesión por otras creencias, por otros pensamientos, por otro objetivo, y a partir de ahí, pues responder ante ciertas cosas de otra manera. Digamos que es un combo así un poco especial, ¿no? La parte epigenética es la parte física pura y dura, orgánica, y luego esa parte del ADN sutil, pero que también está ahí marcando nuestro caminito.
Sí, ¿no? Si nos llevamos a la parte informática, el hardware y el software, ¿no? Sí, es que es así tal cual, es así Ok. tal cual. Beatriz, ¿y todo esto también lo haces? ¿Te da igual hacerlo a título presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo lo haces? Si yo tengo consulta física en Pontevedra, me desplazo también a otro centro en Padrón una vez a la semana. A León también me están requiriendo de vez en cuando, una vez al mes. Pero puedo hacer online también. De hecho, el kit para hacer la prueba epigenética yo se la puedo remitir a la persona me manda la muestra, yo tengo la máquina que se utiliza para hacer la decodificación y en el momento tienen el resultado y el protocolo y Pero Beatriz, porque esto es muy interesante. Para las personas que no sepan esto, te mando lo que me pides, ¿no? Y en esa prueba de epigenética, ¿qué me puedes decir sobre mí que me pueda ayudar? pues te da mucha información en cuanto a factores ambientales y después internos de tu estado de salud. La epigenética es el estudio, es la parte de la genética que estudia el por qué, por ejemplo, dos gemelos teniendo la misma información genética desarrollan enfermedades totalmente dispares, ¿no? Cuando su información genética, su ABC, es idéntico. Entonces, la ciencia se dio cuenta que los factores ambientales y externos, que no solo ambientales, son los que hacen que un gen se manifieste de una manera o de otra. Mm, Entre ellos, evidentemente, está la nutrición, que ahí es donde entro yo, con el fuerte, pero luego hay factores ambientales también, y están los emocionales. La epigenética te da incluso señas de cómo está tu campo emocional y cómo te está mm. afectando a tu salud física. Por eso yo decía que es bidireccional el tema, porque tú cuando tocas el cuerpo estás meneando las emociones, porque yo lo veo en mis pacientes. Sí, Hago sí, sí. flores de Bach también, es decir, para acompañar ese revoltijo que se da cuando estás moviendo fichas, pues también acompaño con flores de Bach. ¿Ves? Ya van saliendo más herramientas. Ya van Sí, saliendo bueno, más herramientas. es que herramientas a mí, algunas me dicen, vea, es que tú pareces Mary Poppins, porque siempre sacas algo, ay, Pues pues es para esto, mira, importante que las comentéis porque a lo mejor la gente, a lo mejor por una cosa no os busca y os busca por otra. Beatriz, ¿y dónde quieres que te busquen, que te contacten, que te curiosen? pues mira, el teléfono de contacto es el 664449528. Y después, para simplificar, pues que me localicen a través de la web, porque allí ya tengo los enlaces a las redes sociales, que cada una tiene un nombre distinto, Ujú. y es www.beatrizabeledo.com. Sencillito, Ok. sencillito. Pues ahí tenemos la información para la gente que vibre con lo que haces. Y además, una invitación a una reflexión. Vamos cambiando constantemente todas las células que existen en nuestros cuerpos. O sea, no somos el mismo hoy que hace 3 o 4 o 5 años. Hemos cambiado varias veces. Ahí es una invitación para que penséis que no estamos condenados a nada, No. ¿no? Siempre estamos creando algo nuevo. Bueno, Si me dime. permites dar un dato Sí, que sí, creo que a sí. la gente le va a ayudar mucho, es que hasta hace poquito vivíamos todos con la creencia de que la genética era como una condena. Venías con eso y de ahí era inamovible y estabas condenado a padecer las mismas enfermedades que tu madre, tu abuela, tu bisabuela y morir de ellas si es que ellas habían muerto también. La epigenética dio un giro total, porque si antes la genética pesaba un 80% y lo externo era un 20%, el Ujú. contador giró literalmente. Lo Claro. externo pesa un 80%, o sea que la epigenética nos devuelve el poder a poder, valga la redundancia, mover ficha en nuestra vida. Y eso es muy esperanzador para la gente, muy, muy Es que esperanzador. tiene todo que ver con el tema de hoy, porque depende de cómo Claro, gestionemos nuestros pensamientos, es que vamos a sentir de una forma o vamos a sentir de otra. Por ahí es lo importante. efectivamente. Pues, Beatriz, muchas gracias. Invitamos a la gente que te contacte, ¿vale? Gracias. Leire, ¿vamos contigo? Vamos conmigo. Bueno, mi nombre es Leire Nisopresa y soy terapeuta especializada en aromaterapia y sanación energética. Entonces, ¿qué ofrezco? Ofrezco asesorías y acompaño a las personas en el uso de la aromaterapia, de cómo los aceites esenciales les pueden ayudar en su día a día para obtener beneficios a nivel físico, mental, emocional. Incluso también si quieren dar un giro en la limpieza del hogar, a reducir un montón de carga tóxica a través de la potencia de los aceites esenciales, ¿no? De lo que la madre naturaleza nos ha regalado. Ujú. Por otro lado, también ofrezco sesiones de sanación energética. Por un lado, digamos que puedo hacer una sesión de limpieza de chakras, armonización de chakras, para estar pues, más armonizados en el día a día y si no también pues, trabajar otro tipo de problemas
pues a nivel multidimensional, ¿no? Porque a nivel multidimensional lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, entonces se puede trabajar a través de la energía, ¿no? Y muy hilado a esto, la energía sigue el pensamiento, entonces hay que tener también, basándonos en esa energía, pues bueno, saber que se puede trabajar y se pueden recodificar de nuevo los pensamientos y todo esto. Después, aparte, en consulta, bueno, estas dos anteriores que os he comentado, esto lo hago tanto en versión física como también online, digital, o sea, no hay ningún problema. Y después acompaño también a las personas aquí en mi consulta presencialmente, aplicando masajes con aromaterapia, también para equilibrar los cuerpos, y ahora además he incluido pues diferentes técnicas de sanación energética, las incluyo dentro del masaje porque creo que entre la potencia de los aromas de las plantas, la energía de las plantas y la energía sutil y demás, pues bueno, se puede hacer muchas cosas bonitas. Y además de todo esto, pues bueno, hace años también me certifiqué como maestra de meditación y tengo en la plataforma Insight Timer, que es una plataforma de meditación totalmente gratuita a nivel mundial. Tengo también mi perfil, que ahí, por ejemplo, me pueden encontrar como Leire Niso, y tienen un montón de meditaciones gratuitas que pueden escuchar a diario, tantas veces como quieran, ya sean mías o de cualquier otro maestro de meditación que hay, ¿no? Pues un montón de herramientas, Leire, y la gente que te quiera contactar, ¿dónde quieres que lo hagan? Pues bueno, por un lado por teléfono me pueden contactar a través de un WhatsApp en el +34 653 01 7353. Después tengo también Instagram, que es @aromas.paralavida. Tanto Facebook como YouTube tengo Aromas para la Vida, y si no, bueno, pues mi página web, que es www.aromasparalavida.es, o enviándome un email a aromas@aromasparalavida. Pues ahí está toda la información. E invitamos a la gente que necesite o quiera algo de lo que haces, Leire, que te contacte, ¿vale? Gracias. Pues vamos a dudas, comentarios y preguntas. Nos dice Alba de Sevilla. Dice, yo creo que a veces el sentimiento precede al pensamiento. Por lo menos en mi caso hay veces que entro a un sitio y tengo una sensación mala antes de pensar cómo es el lugar. Que esto yo creo que nos resultará conocido a muchos, ¿no? El hecho de entrar a un lugar y decir, uff, la vibración la siento pesada. Pero ¿qué piensas respecto a esto, Sonia? ¿Qué nos comenta Alba? Bueno, yo creo que es porque estoy percibiendo a nivel inconsciente una serie de información que me hace sentir la emoción, emoción determinada. Entonces, pero hay una percepción, ¿no? Hay una información previa, ¿no? Es que volvemos al punto, ¿no? Claro, es que ahí es donde nos perdemos, porque claro, entro y sin pensar nada sentí esa vibración densa. No, no, perdona, no. Sin pensar nada, no. Sin ser consciente que estabas pensando algo, ese Además, pensamiento. va muy rápido, va muy Claro, rápido. de hecho, hicieron un experimento, Punset se fue creo que fue a Suiza, con un equipo de científicos, donde te conectan unos ordenadores para ver qué tan rápido contestas ciertas preguntas. Y se dieron cuenta de que antes que tú dijeras sí o no a lo que te habían preguntado, el computador al que estabas conectado sabía que ibas a contestar. O sea, tú ya habías mandado la señal de lo que ibas a contestar antes de que siquiera pensaras en que ibas a contestar. Es súper alucinante, ¿no? Beatriz, ¿qué piensas esto de que entro a un lugar, tengo la vibración, pero sin pensar nada? ¿Esto puede ser? Sí, si no que se lo digan a cualquier animal en naturaleza, ¿no? Que se le erizan los pelitos, y de hecho por eso el pelo es tan importante en nuestra prueba epigenética, que va conectado con eso. Es decir, el cuerpo está lleno de antenitas donde percibe información. El cómo la tramitas y a través de qué filtro, eso viene después, pero que la información llega, llega. Y que Claro, no tienes por qué estar pensando. Yo no creo que el lobo tenga un proceso mental de pensamiento, pero él tiene una base de datos ancestral en su cuerpo, en su genética, que hace que cuando oiga un crujir de madera, es que anda un ser humano, pues riesgo para su vida, pues media vuelta y escapa, ¿no? Y no creo que eso lo pase por el filtro del pensamiento como de razonamiento, sino que es
contrasta una percepción con la base de datos que tiene en su interior y actúa en consecuencia. Pues yo en lo que piensan los animales no me meto porque no tengo ni idea. La verdad es que cuando veo a mi gato digo, ¿qué pensará? Lo veo ahí todo ahí absorto, no tengo ni idea, ¿no? Ellos Pero en lo sienten. que es el proceso del ser humano, sí, difícilmente, que ponemos el ejemplo del lugar, ¿no? De que a lo mejor vas por un lugar oscuro y de pronto tienes una sensación y dices, es que yo antes de pensar he tenido esa sensación. No, perdona. Tú has visto oscuro, te ha dado miedo, lo has asociado a alguna situación de oscuridad, de películas, de tu vida o lo que sea, o huele mal y eso te lleva a pensar, lo cual te lleva a sentir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque el pensamiento, el proceso mental siempre está ahí trabajando las 24 horas, no descansa y genera emociones que no nos damos cuenta, ¿no? Pero que es importante. Bueno, otra pregunta, dice, soy Alberto de Barcelona. Dice, pero ¿cómo puedo cambiar lo que siento, por ejemplo, sobre alguien que me cae fatal por cosas que hace? Me es imposible, ¿esto se puede? Leire, alguien me cae fatal por cosas que yo sé que hace. ¿Se puede cambiar lo que yo siento respecto a esa persona? Se puede cambiar siempre que seamos conscientes, o sea, y siempre que no nos identifiquemos con esos pensamientos. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que somos mucho más que los pensamientos. Entonces, si nosotros creemos que esa persona nos cae mal, es por qué nos cae mal. O sea, esas emociones, ¿por qué las estoy sintiendo? ¿Qué hay en mí que rechazo a esa persona, ¿no? También es verdad que desde el mundo sutil, desde el mundo energético, pues tenemos ahí como receptores que de alguna manera igual nos hemos encontrado con esa persona en otras vidas, ha pasado lo que haya podido pasar y entonces eso es lo que me hace a mí reaccionar ante ese rechazo, ¿no? Pero yo creo que todo eso está dentro del sistema límbico. Entonces, ¿qué vuelve? O sea, volvemos a lo mismo, que es un pensamiento inconsciente que está ahí. Entonces, ¿queremos que eso cambie? Llévate de la parte inconsciente del pensamiento a la parte reflexiva, introspectiva, consciente. Y recuerda que tú eres el dueño de tus emociones. Es que, vamos a ver, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad seguimos en el yo no soy, yo no fui y yo no tengo la culpa? No, no. Tú eres el responsable. Tú tienes que empezar a trabajar con esas emociones que quieres empezar a cambiar. ¿Cómo cambiarlas? Cambia lo que piensas respecto a algo. De ahí que los grandes iluminados les daba igual si la persona con la que estaban era una persona generosa, altruista y que se dedicaba a salvar gente, que si era un asesino pedófilo. O sea, los veían igual. ¿Por qué? Porque no dependían de eso. Era una elección que ellos hacían o que ellos hacen. De ahí que tengan ese poder, ¿no? Bueno, el tema es fascinante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Sonia, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias nuevamente por invitarme y un placer haber estado con vosotros. Es una maravilla de verdad de equipo y de temas. Beatriz, un placer que hayas compartido con nosotros. Igualmente, esto es un lujo. Muchas gracias a todos. Así es. Y Leire, bienvenida al programa. Ojalá te haya gustado y haya más. Muchísimas gracias, me ha encantado y más en la compañía de estas dos hermosas mujeres y de ti, Santiago, que nos has acompañado Te lo también. dije, te lo Gracias. dije. Bueno, y a los que nos estés escuchando, recordar como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, Sonia, Tú sí nos importas. así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.